Aprende de la experiencia ajena junto con Juan Pablo Duque y prepárate para dar el primer paso para que aquello que consideras éxito sea inminente. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. Una semana más estamos en Inminente y con un gran invitado. Santiago, ¿cómo estás? Hola Juan, todo muy bien, muchas gracias por esta invitación, de verdad para mí es un honor. Oye, muchas gracias a ti por tu tiempo y bueno, vamos a comenzar fuertes con esa pregunta. ¿Quién es Santiago Villadiego? Perfecto, yo me considero, pues soy un emprendedor, entonces yo siempre me presento como un emprendedor. Yo soy politólogo y economista, especializado en análisis de políticas públicas, digamos que por mi contexto no me daba mucho para emprender, pero desde hace un par de años decidí tomar ese camino y en este momento soy una persona feliz, de verdad, yo creo que encontré como la pasión en mi vida y en este momento soy una persona muy feliz. Bueno, todo eso que me comentas no vino por arte de magia y esto me lleva a lo siguiente. ¿Lo que eres hoy lo soñaste de niño? ¿Cómo fue tu proceso desde muy atrás? Yo creo que no, de hecho, hace poco estaba hablando con uno de mis socios eso, de cómo llegamos hasta este punto y yo no me lo soñé, o sea, se han ido dando cosas en el camino positivas que me han llevado hasta acá, pero no, pues bueno, no mencioné el nombre de mi empresa al principio, se llama Keep Up, no es que yo desde hace 10 años dijera, me veo trabajando en Keep Up teniendo mi propia empresa, no, han ido ocurriendo cosas. Yo cuando estaba en la universidad pensaba que iba a ser una persona, un empleado, digamos, corporativo que entra, hace su carrera en la empresa y allí se queda para siempre. Y nada, han ido ocurriendo cosas en el camino. Yo trabajé en el tiempo, trabajé en una agencia de comunicaciones y todo eso me ayudó mucho a la empresa que tengo actualmente. Entonces, no es algo que yo haya soñado desde chiquito, pero sí es algo en lo que siempre me ha interesado. Digamos que yo no pensaba en un proyecto como Keep Up actualmente, pero sí me gusta, siempre me ha gustado la política, la economía, como la coyuntura. Entonces yo creo que sí he llegado acá por un gusto particular en esos temas. Claro, pero entonces, eh, o sea, todo ese camino se vio siempre permeado como por ese, digamos, o sea, yo lo veo como el ABC de la vida. Un invitado una vez me dijo que era como una, o sea, que la vida no era como una receta de cocina, pero que usualmente la solemos ver así, ¿no? Como, bueno, nazco, voy al colegio, estudio, o sea, voy a la universidad, consigo un trabajo estable, me caso, etcétera, y muero. Eso es todo, ¿no? Más o menos así lo veías o cómo era la Sí, cosa. yo lo veía así, yo creo que a uno, digamos, mis papás son tradicionales, digamos, yo me crié en un ambiente tradicional, entonces las expectativas siempre están, que se gradúe del colegio, haga la universidad, consiga un trabajo, antes de los 30 ya tiene que estar casado con hijos, casa. Y hay algo que yo siempre digo y es, esas expectativas de vida eran para personas que tenían, o sea, que iban a vivir 60 años, que iban a vivir 55 años, que eso ocurría hace 100 años, ¿cierto? Ahorita la expectativa de vida estará por encima de los 80 seguramente como 82, 83 si no estoy mal. Entonces, no hay afán de a los 30 ya saber uno qué va a hacer en la vida, ¿cierto? O sea, hay personas Sí. que tienen 50, hay papás que tienen 50 y le exigen a sus hijos saber qué hacen en la vida y ellos a los 50 no lo saben. Entonces, por eso para mí el apoyo de la familia ha sido importante como en este proceso de emprender, porque precisamente pasa eso, a pesar de que ellos me crearon tradicional y yo desde la universidad tenía como esa mentalidad de tengo que entrar a una empresa, tengo que trabajar, cuando tomé el camino de emprender me apoyaron, entonces yo sí creo que ese apoyo de la familia es importante en el camino que uno quiera tomar, si uno quiere tener la vida corporativa, también está bien, ¿cierto? Pero sí es importante que ese mindset como de la sociedad en general no sea que a los 30 ya uno tiene que tener la vida resuelta, porque en lo absoluto, o sea, a uno le quedan 60 años de vida cuando tiene 30, entonces no tiene por qué tener nada definido. Exactamente. O sea, fue cuando estabas ya dentro digamos, ese mundo corporativo que cambió esa mentalidad, esa idea que tenías respecto al trabajo y respecto a lo que querías hacer en tu vida, o cómo fue todo eso. Yo creo que cambió, o sea, yo entré, mi primer trabajo fue en el periódico El Tiempo y
cambió mucho mi mentalidad porque yo tenía mucho tiempo libre. Yo trabajaba en el turno nocturno, entonces yo comenzaba a trabajar a las 4 de la tarde y salía a las 2 de la mañana. Entonces yo tenía toda la mañana libre básicamente, yo salía para el trabajo a las 2 de la tarde, entonces tenía toda la mañana libre y comencé a consumir mucho contenido, mucho contenido como en redes, ¿cierto? Sí. De personas que hablaban del tema de emprendimiento, que hablaban de creación de contenido. Entonces yo me ¿Eso acuerdo que en qué año fue? eso fue 2018. 2017 entré y esto fue como hacia 2018 que ya estaba como en ese mood de consumir contenido, probar cosas. Entonces yo me acuerdo, a nosotros nos gusta mucho el fútbol en mi familia, o sea, somos súper enfermos por el fútbol. Y en ese momento yo tengo un hermano mayor y uno menor, pero todos estamos en 5 años, o sea, somos muy cercanos. Sí. Y decidimos hacer un canal de YouTube en ese momento que se llamaba Villadiego FC, mi apellido es Villadiego, y hacíamos contenido de fútbol. Y nada, ahí fue que comenzamos como a hacer eso porque yo los incentivaba mucho como, porque escuchaba, yo escucho un podcast de un man que se llama Gary Vaynerchuk, no sé si lo has escuchado, para Sí. mí es como el máster de todas estas vainas de creación de contenido. Entonces, por escucharlo a él, comencé a crear contenido, comencé a escuchar a otras personas que emprendían desde la creación de contenido y fue como, wow, acá hay algo interesante que eventualmente haré, seguramente. Entonces fue bueno tener todo ese tiempo libre cuando ya estaba trabajando para comenzar a, como a cambiar un poquito esa mentalidad de, "Uy, pucha, en internet, uno puede vivir de internet, ¿cierto?" Entonces ahí fue que comenzó a cambiar como esa mentalidad. Claro, pero mira, te cuento un poquito lo que me ha ido pasando últimamente y es que, a ver, yo la creación de contenido muy al principio la veía como, bueno, aquí vamos a conseguir fama y vamos a conseguir billete, que es la parte de la historia que ya no cuento porque se hace muy largo, pero ya que tocamos esa parte de la mentalidad y la creación de contenido me gustaría comentarlo. Y es que yo al principio, pues estaba muy de moda en 2014 entre mis amigos hacer videos de YouTube. Entonces yo dije, no, pues vamos a meternos en esto. Entré con esa mentalidad, aprendí muchísimas cosas, pero no conseguí ni fama ni dinero. Entonces o sea, era muy intermitente con eso, pero seguía porque me gustaba hacer videos. Ahorita en esta etapa 2020 comencé el podcast con una visión distinta, pero dejar a un lado de la ecuación el dinero me ha perjudicado porque, a ver, yo le invierto mucho tiempo a esto, ¿sí? Tiempo que antes le dedicaba a mi familia o a mis amigos, a estudiar, etcétera. Y yo digo, bueno, pues, ¿cómo puedo hacer para seguir creciendo esto, seguir haciendo las cosas que me gustan y no dejar los proyectos a un lado? Eso se llama Sí, dinero, porque la gente no trabaja gratis, pero sí trabaja porque, o sea, hay algo en ese proyecto que los mueve y ganan plática, porque de la Virgen no se vive, ¿no? de Entonces acuerdo. es esa claridad que me ayudaron a llegar muchas de las personas que he tenido en el podcast y específicamente un profesor de la universidad que me dijo, hermano, o sea, estuvimos hablando un rato y me dijo, ¿qué es lo que usted quiere con esto? ¿Hacer podcast? ¿Hacerse famoso? ¿Qué es lo que quiere? Entonces yo tenía una idea que es, o sea, la esencia del podcast fundamentalmente, pero lo que él me dijo es que el podcast es el camino, ¿sí? Y los hitos no los tengo bien marcados, porque, o sea, o sea si mi hito, mi meta es hacer podcast, pues ya lo cumplí. Lo cumplí hace mucho rato, porque en el primer episodio lo cumplí, ¿no? Pero cuando lo cuantifico en algo, como gente que impacto con el podcast o dinero, ya es muy distinto, porque Sí. entonces o sea, ya el crecimiento apunta a eso, no simplemente hacer y hacer y hacer podcast, ¿no? ¿Cuántos, Entonces, cuántos años tienes, Juan? 17. 17. Y desde 2014 estás creando contenido. Sí, comencé a eso de los 10, de los 10 años. Era muy chistoso porque ahorita pues la voz está es un poquito más gruesa, pero cuando tenía 10 años era voz de niña, ¿no? Entonces, hay algunos videos que todavía tengo y ya cuando los veo es muy chistoso. Pero cuando tú veías esta parte de Gary y todos los videos de emprendimiento, o sea, de emprender a través de la creación, ¿tú con qué visión ibas, no? ¿Con esta de crear por crear o Sí. vamos a crear para hacer algo grande y para ganar dinero también, ¿no? Sí, yo creo que esa ha sido la diferencia entre en ese momento, en 2017, 18, que nosotros comenzamos con mis hermanos con el canal de fútbol.
Yo creo que ese es el error que uno comete al arrancar en la creación de contenido, que pasaba lo mismo. Nuestra visión era que nos inviten gratis a partidos, tener una audiencia ahí para tener beneficios como para nosotros de hablar de fútbol, pero jamás pensamos en crear una comunidad, en aportar algún valor adicional más allá de la creación del contenido, ¿cierto? Entonces yo creo Sí, que ese ha sido un gran diferencial con el proyecto de Keep Up. Para contexto de todo lo que nosotros hacemos en Keep Up es acercar, facilitar el acceso a la información, ¿cierto? Entonces, eso tiene un tema de fondo y es nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestras cabezas que las personas mejor informadas escogen mejor y por tanto vamos a tener una mejor sociedad, ¿cierto? Eso es como lo que está debajo de todo lo de Keep Up. Y nosotros desde el día uno arrancamos con esa mentalidad, entonces no importaba si nos leía el boletín, arrancamos con un boletín que enviamos por WhatsApp, no importaba si nos leían 30 personas, ahorita ya tenemos 70.000 suscriptores, pero no importaba si era uno, si eran dos, porque digamos que teníamos de fondo esto, si estas dos personas se informan mejor y votan mejor, ya estamos cumpliendo la misión, ¿sabes? La misión no era tener un boletín, así como para ti no era tener un podcast, porque el boletín lo podíamos tener, no, no, o sea, eso no hay misterio, hoy en día hay acceso para hacer de todo. claro. Entonces, sí era muy importante que haya algo de fondo. Yo no debo crear contenido por crearlo, debo tener una razón para hacerlo. Exactamente, y esto, a ver, me lleva a lo siguiente, y es que cuando empezaron Keep Up iban con esa, o sea, ¿cómo querían empezar el proyecto? ¿Como proyecto de fin de semana y lo vamos trabajando hasta que podamos dedicarnos a tiempo completo a esto mientras trabajaban? ¿O vamos a meternos de cabeza y vamos a tirarnos al vacío sin una cuerdita o sin un salvavidas, ¿no? Sí. No, fue de a poquitos, fue pasito a pasito, porque algo en lo que sí estamos muy de acuerdo en los socios que arrancamos, y es esos saltos al vacío son muy lindos, se escuchan muy bacano, me lancé y todo salió bien, pero pues digamos, yo me casé joven, yo me casé a los 24, ya tenía como unas responsabilidades, otros socios digamos que también estaban en esa línea, entonces uno no podía saltar al vacío porque, ay, qué chévere, qué linda historia, renuncié a mi trabajo tradicional y ahora emprendo y todo es lindo. Emprender es muy jodido, monetizar es muy jodido, tú mismo lo decías ahorita, uno puede grabarse 100 episodios de podcast monetizando cero. Entonces es jodido vivir de eso. Entonces, en principio, sí fue un proyecto de, ni siquiera era fines de semana, era de noches. Entonces yo trabajaba en mi trabajo tradicional de 7 de la mañana a 5 de la tarde, estaba haciendo mi especialización de 6 de la tarde a 10 de la noche y tenía que llegar a la casa a trabajarle. Entonces uno se acostaba a medianoche, 1 de la mañana y al otro día a las 7 ya tenía que estar trabajando otra vez y durar así un año. Entonces es muy importante tener clara la visión porque si no uno se mama, o sea, y digamos nosotros mandábamos el boletín por WhatsApp, entonces uno podía decir, nadie me está leyendo, hoy no lo mando. Y si uno llega a hacer eso, al otro día no lo mando porque nadie me está leyendo y 3 días no lo mando y al final el proyecto se muere así. Entonces como la constancia sí es muy importante como en este tipo de iniciativas y toca tenerlo en cuenta a la hora de empezar, porque si uno empieza sin un rumbo, sin una mentalidad clara, el proyecto se va a acabar definitivamente. Exactamente eso, y precisamente eso que dices de la constancia, o sea, cuando hacemos las cosas se puede convertir en una bola de nieve que al final nos deja grandes, grandes resultados, pero también cuando lo vamos dejando de a poquito se hace una bola de nieve, pero que nos aleja muchísimo de lo que queremos conseguir, ¿no? Totalmente. Digamos, te voy a poner un ejemplo. Nosotros arrancamos exactamente hace 3 años, que es Sí. bastante tiempo, ¿cierto? Pero hasta hace 6 meses, pues este año, digamos, 2022, es que yo digo, estamos yendo en la dirección correcta. Porque antes teníamos buenas métricas, teníamos buen alcance, estábamos técnicamente cumpliendo la misión, pero era una vaina que escalarla al objetivo que nosotros queremos, que es transformar como la manera en que la gente elige y como la sociedad, iba a tomar mucho tiempo, nos iba a tomar 20 años, quién sabe, o más. Entonces, lo que tú dices, si es una bola de nieve que uno comienza, me fue bien en TikTok, entonces comienzo a hacer más TikToks, comienzo a hacer muchos posts de Instagram, comienzo a hacer un boletín tal, y nos está yendo bien, pero no hay como una visión clara en el largo plazo, a pesar de que se está cumpliendo como de cierta manera la misión,
no hay una visión en el largo plazo, entonces sí es importante comenzar a tomar las decisiones correctas desde el principio. También una cosa que me gusta decir es, uno no debe juzgarse, ¿no? Porque uno toma la mejor decisión que cree en el momento. Nadie va a tomar una decisión para autosabotearse, ¿cierto? Si Claro. yo hoy tomé la decisión de compartir una hora y media acá con Juan, es porque creo que vamos a, o sea, es un espacio valioso, vamos a hacer algo bacano. Yo no voy a tomar esta hora y media porque me quiero autosabotear y para no hacer otra cosa, entonces estoy acá y luego tengo excusas. Nadie hace eso, pues desde mi perspectiva. Entonces es importante que si yo un año después veo en retrospectiva como tomé tres malas decisiones, cuatro malas decisiones estratégicas y por eso me quebré, es importante no darse duro. Uno en el momento que tomó la decisión pensó que era la mejor decisión y está bien, hay que vivir con eso. Entonces para las personas que emprenden sí es importante como no darse duro y mentalidad, o sea, darle para adelante siempre. Exactamente. Y bueno, yo estuve investigando un poco con el material que encontraba en internet y vi un video que ya, o sea, ya tiene sus años y estoy casi seguro de que esa idea ha cambiado mucho, pero el Santiago de 2015 decía que, o sea, no confiaba tanto en su equipo. Eso era un video en inglés, no sé para qué era y en qué contexto estaba ese video, pero, o sea, ¿cómo fue cambiando esa visión y esa mentalidad? Porque, o sea, para emprender es muy necesario confiar en un equipo, ¿no? En las personas que nos van a ayudar, o sea, con las que Sí, vamos a estar codo a codo sacando adelante esa empresa. sí. En 2015 yo tenía 19 años Sí. y ese video, el contexto de ese video, si lo ven por ahí, es yo me estaba buscando una beca, pues no, como ganarme un cupo para hacer un voluntariado en San Petersburgo, en Rusia, para sí, como unos 2 meses que estuve viviendo allá, al final lo gané, tal. Ese es el contexto de ese video. Hace mucho no lo veo, qué raro que lo mencionaras y que lo encontraras. Voy a verlo porque ni siquiera recuerdo qué dice. Si menciono eso del equipo, seguramente era porque no tenía equipo. Eh, porque lo que tú dices, o sea, realmente lo más importante es de las personas que uno se rodea. Y, por ejemplo, en Keep Up ahorita ya somos 11 personas tiempo completo que trabajamos en el equipo y otras dos personas allí como medio tiempo. O sea, en total somos 13 personas que le trabajamos todos los días y sin ellos yo no sé uno qué haría. O sea, yo me he ido, en este periodo de Keep Up, yo me he casado, me he ido de luna de miel, he tenido mi hijo, me he ido de licencia, me he ido de vacaciones largas y Keep Up sigue funcionando. Entonces el equipo es lo más importante y cuando yo me voy yo digo como, no quiero irme porque se van a dar cuenta que yo no soy fundamental, ¿no? En el equipo, porque la empresa va a seguir funcionando y eso está muy bien y es precisamente el equipo lo que saca las empresas adelante. Entonces, no recuerdo en qué contexto lo dije ni por qué lo dije, pero yo creo que esa es la respuesta, porque seguramente no tenía equipo. Claro, y añado acá algo, yo que estoy en esa, o sea, en plena etapa como universitaria, yo sí siento que algunos equipos son muy disfuncionales y depende del contexto porque en la universidad uno pues escoge el equipo, pero con una gran limitante y es que tiene que trabajar con las personas que están en el grupo, ¿no? En el salón, por decirlo de alguna manera. En cambio, cuando uno emprende, cuando uno hace negocios, pues puede escoger un equipo, ¿sabes? De cierto modo mucho mejor, porque el tema de la responsabilidad eh, con los universitarios o con algunas personas no suele estar como tan profundizada porque estamos acostumbrados de que todo viene servido en bandeja de plata, ¿no? Sí, la verdad, en la universidad es muy difícil porque parecen, a veces uno decía como son memes, pero en los grupos siempre está el que no hace nada, el que hace todo, el que solo aparece en las entregas, el que tal. Los grupos universitarios son bastante disfuncionales, pero a mí me parecen súper valiosos porque eventualmente, y no importa si uno emprende o no, si uno entra a un trabajo corporativo normal, se va a encontrar con el compañero que no hace nada, con el jefe que es mamón, o sea, el contexto laboral es jodido, es muy jodido y si tú hablas con cualquier persona que haya tenido al menos un trabajo en su vida, te va a decir lo mismo, va a decir los ambientes laborales son pesados, no, no todos, no digo el 100%, pero en general sí. E incluso los ambientes laborales más favorables tienen su truco, ¿cierto? Entonces, por eso me parece importante el trabajo en la universidad. Cuando uno emprende, uno tampoco necesariamente escoge a su equipo
en el sentido de que cuando yo contrato a alguien, yo no conozco 100% a esa persona. Uno en una entrevista se ve muy lindo, muy chévere, todos somos muy queridos, pero otra cosa ya es en el día a día, cuando haya un problema, cuando estén bajo presión. Hay muchas cosas que se aprenden en el día a día. Entonces, en las startups siempre le enseñan a uno cómo hay que contratar lento y despedir rápido, en el sentido de si uno hace un proceso de selección y encuentra una persona que cree que es la indicada, pero al mes se dio cuenta que no era, hay que despedirla, ¿sí me entiendes? Porque es que si no se van a hacer daño las dos personas en el futuro. Entonces es importante contratar lento y despedir rápido en ese sentido para uno tener el equipo que quiere, el equipo ideal, porque uno no conoce a la gente hasta que no trabaja con ellos y es importante hacerlo. Exactamente. Y eso que dices de contratar lento y despedir rápido también afecta, o sea, afecta de alguna u otra manera la cultura, la cultura de la empresa. Porque si uno o sea, se enfoca en que no, es que hay que mantener ahí a ese empleado por alguna u otra razón, pues eso termina afectando a la cultura de la empresa, ¿no? Y de cierto modo le mete como ese Totalmente. venenito. Totalmente. También uno, digamos, uno como dueño de la empresa, de cierta manera, en lo que tiene que pensar es saber vivir con esas decisiones, en el sentido, si yo llego y echo a alguien mañana, echarlo bien, ¿sabes? Como con empatía. Claro. No hay nada peor que no tener empatía. Entonces, si yo por X o Y motivo tengo que despedir a alguien, hay que hacérselo saber qué hizo bien, qué hizo mal, por qué lo estoy despidiendo. Porque hay empresas que simplemente es como a las 5 recoja sus cosas y mañana ya no vuelva. Yo creo que la clave en todo esto es siempre tener empatía. Porque sí, lo que tú dices, ahí, o sea, si uno no tiene como jefe, digamos, como dueño de la empresa, si uno no tiene como eso en mente, va a tratar mal a las personas, va a despedirlas quizás en un momento inadecuado. Eso se va a contagiar en el resto de las personas, como que van a tener miedo que les pase lo mismo y la cultura colapsa, ¿cierto? Entonces sí es importante desde el día uno también trabajarle a la cultura para que sea lo que uno espera. Y te pregunto esto porque justamente, o sea, tengo muchas dudas respecto, o sea, yo no tengo ninguna empresa, pero me genera mucha curiosidad la parte de cómo se crea la cultura en las empresas. El último episodio que grabé, que todavía no se ha publicado, fue con el cofundador de una empresa que se llama Tu Plaza. Ellos hacen, o sea, traen las verduras y los alimentos del campo directamente al consumidor final y lo que me respondió fue que, o sea, a partir del liderazgo también se genera la cultura, pero o sea, como que todavía no lo tengo muy claro. ¿Cómo generan esa cultura ustedes en Keep Up? Sí, digamos que nosotros tenemos el plus que trabajamos en ambientes tóxicos antes de entrar, antes de trabajar en Keep Up. Entonces, digamos, desde el día uno tenemos muy claro lo que no queremos, ¿sabes? Como es importante saber lo que uno no quiere. Uno no quiere, por ejemplo, en Keep Up, lo que te decía, hemos trabajado con malas personas, con personas que de verdad son malas, o sea, como que quieren ver el mal en la otra persona. Sí, Nosotros desde el principio dijimos, todo el mundo es buena persona, ¿sabes? Como incentivar a todo el mundo, se saluda, todo el mundo se conoce, todo el mundo como que interactúa, como para fomentar ese tema de que todos tenemos que ser buenas personas. Eso empezando por ahí. Segundo, los horarios. Nosotros, por ejemplo, no tenemos horario fijo. Nosotros desde que la persona entra le decimos, trabaje a las horas que usted quiera, pero cumpla sus objetivos, ¿cierto? Entonces trabajar por objetivos para nosotros también fue clave porque antes y en las empresas tradicionales pasa mucho, uno puede no hacer nada, pero si estuvo sentado de 7 de la mañana a 5 de la tarde, está cumpliendo técnicamente, eso es una bobada, ¿cierto? Nosotros claro. no tenemos trabajo físico, pues nos vemos de vez en cuando, como una vez cada 15 días que es obligatorio, pero el resto, una de nuestro equipo que es Mafe se la pasa en Santa Marta y trabaja desde allá, y otros del equipo en Bucaramanga, en Neiva, tal. Cada uno maneja su tiempo y eso me parece importante para el tema de cultura. Nos reunimos todos los viernes una hora virtual a hablar, o sea, ni siquiera en las reglas no se habla de temas laborales, entonces cada uno muestra una foto de su mascota, cada uno, vainas así como para conocernos un poco más y que sea un espacio de conocerse y no que sea un espacio laboral. Todo una vez al mes hacemos como una reunión presencial donde vamos a jugar paintball, ¿qué otra cosa hemos hecho? Hemos ido a jugar bolos,
como integraciones de ese estilo para que la gente se conozca y sepa que si bien el trabajo puede ser exigente, como que hay una recompensa, estamos como jalando todos para el mismo sitio, entonces eso es importante. No estamos ni en el 1% de la cultura que a uno le gustaría, pero pues llegaremos, ¿cierto? Pero es importante sentar las bases desde que la empresa es chiquita. Exactamente. Y hablando de, o sea, de sentar las bases, me decías que pasó un año hasta que te dedicaste tiempo completo a Keep Up, ¿no? ¿Cómo fue, o sea, cómo formaron ustedes ese primer modelo de negocio y cómo hicieron esto rentable para que por lo menos pudieran ustedes vivir de ello? Nosotros arrancamos sin modelo de negocio, arrancamos por gusto, como hagámosle, eventualmente la plata llegará. Y cuando yo ya me cansé de mi trabajo anterior, ya Keepab estaba quitando mucho más tiempo. Entonces, en ese momento éramos solo 3 personas en el equipo. Ahí hicimos la planeación. Nosotros arrancamos, hacíamos solo contenidos para nuestros canales y eso, pero comenzamos a montar una agencia de comunicaciones que permitía monetizar rápido. Entonces, uno iba a conseguir un cliente y los asesoramos en temas de creación de contenido. Entonces, hicimos un plan de 3 meses. Yo me acuerdo, eso fue cuando arrancó la pandemia, o sea, 2020, uff, ya fue 2020. Sí. En marzo del 2020 como que ya nos encerraron y eso, yo dije, bueno, voy a renunciar. ¿Cuánto es el salario? Hice la planeación con mi esposa, como listo, ¿cuánto es el mínimo, el salario mínimo que necesito para seguir cubriendo como los gastos de la casa? Con el salario de ella, con mi salario, necesitábamos X, listo. El día que yo me pueda asegurar X salario, que era muy bajo, o sea, era mucho más bajito que el que me estaba ganando, por supuesto, pero dije, el día que me pueda asegurar ese salario, ese día renuncio. Y efectivamente, el día que ya teníamos ese ingreso flujo, ese flujo de dinero garantizado hasta diciembre de ese año, del año de la pandemia, del 2020, pues nada, ahí ya yo renuncié y pasé a dedicarme tiempo completo. Entonces fue raro pasar de estar empleado toda mi vida laboral, que pues es corta, yo era empleado 4 años más o menos, a ya independizarse. Era raro, era como yo mismo manejo el horario al que me levanto, tengo que ser muy organizado porque si no a uno se le pasa el día haciendo cosas no importantes. Entonces el cambio es difícil, pero fue planeado, lo que les decía al principio, no fue como, uy, qué romántico, saltemos al vacío y eventualmente sabremos qué pasará. No, fue, me ganó esto, ¿qué tengo que hacer para ganarme esto? O sea, como fue un paso a paso para hacerlo de manera organizada. Claro, pero entonces, o sea, dentro de la empresa ya tenían esa cierta estabilidad porque, o sea, precisamente en 2020, en plena pandemia, ¿no? En plena crisis mundial, es como, oiga, ¿cómo así? Tiene un trabajo estable, pues diría muchas personas, tiene un trabajo estable y se va a salir en plena crisis. Sí. ¿Cómo fue eso, no? Y la reacción de tu familia, o sea, ¿qué fue sucediendo en torno a toda esa Sí, decisión? es verdad. Obviamente la primera reacción de mi esposa fue como, no, 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 como calmémonos. Pero después de hablar mucho fue como uno, a ver, uno como en estas cosas tiene que pensar, al menos en el mediano plazo, no todo es a corto plazo, porque lo que siempre hablamos con mis socios y es, yo en este momento podría estar empleado ganándome 10 millones de pesos, pero tengo 10 millones de pesos hoy, seguramente llegaré a ganar 15 millones de pesos en 10 años, lo que sea y me echan porque pasó X o Y motivo. ¿Qué me quedó? O sea, no me va a quedar absolutamente nada. Si uno invirtió bien la plata y eso, pero pues eso son contadas excepciones, ¿cierto? Si uno se vive del día a día de me gano 10 millones de pesos, soy lo máximo, nosotros acá sentimos que estamos construyendo algo más a largo plazo. Entonces, después de hablarlo mucho con ella, como que ya pues tomamos la decisión ahí sí como, bueno, listo, organicemos, cuánto tienes que ganar y realmente yo estaba cansado de mi anterior trabajo, entonces era como una oportunidad, porque allá lo que les decía del ambiente tóxico es real, o sea, si era como ya un límite que yo decía, ya, no quiero estar acá, no me siento cómodo. Entonces, pues nada, ahí fue que ya se tomó la decisión de renunciar, pero sí, no fue fácil porque en plena pandemia, lo bueno es que en este sector, digamos, este sector tuvo un boom en pandemia, porque las empresas que no comunicaban nada a sus empleados, que no tenían redes, que, o sea, quedaban en cero, la gente en la casa y ellos no tenían ni cómo enviarles un mail ni nada, o sea, no tenían ningún canal de comunicación.
Entonces, pues allí surgió una oportunidad para nosotros. Mucha gente, pues por supuesto, se afectó lamentablemente, pero en nuestro sector, pues crecieron oportunidades y por eso pudimos hacerlo. Oye, si llegaste hasta aquí es porque estás disfrutando este episodio. Si nos dejas una calificación en Spotify o también si nos escuchas en Apple Podcast junto con un comentario sobre este episodio, nos estarás ayudando a llegar a más oyentes y a seguir compartiendo contenido valioso. Gracias por tu apoyo. Claro. Y antes de, o sea, de seguir con esta parte un poco más reciente de la historia, me gustaría regresar a ese video de 2015 y es que también comentabas que o sea, te gustaría ser político. ¿Qué cambió en todo ese tiempo y por qué decidiste escoger el camino pues, en este momento, ¿no? El Sí. camino de las empresas y no el de la política. Cambió que conocí a los políticos. Mentiras. Pero no, sí, algo para allá va y es, en ese momento yo estaba estudiando ciencia política, me gustaba mucho el tema. Yo no descarto que eventualmente lo haga, ¿cierto? Pero Claro, en este momento, y justo para contexto de quien nos está escuchando, le estaba preguntando ahorita a Juan por un episodio que grabó con Julián Triana, que es edil de Fontibón acá en Bogotá y va a tener una carrera política porque pues es muy crack, tiene un futuro prometedor en la política y en mi perspectiva en este momento, yo puedo impactar más vidas haciendo una empresa que genere 2.000 empleos, voy a cambiar 2.000 vidas y a las de las familias y todo eso. Yo siento que en política, por cómo funciona la política, no la política en sí, sino la política colombiana, siento que uno llegar a impactar muchas vidas es difícil. Yo llegar y cambiar, necesito aliarme con de pronto alguien que no me gusta tanto. Se necesita mucho alianzas. Acá depende de nuestro trabajo, de estar todo el día. Voy a poner el ejemplo de una persona con la que yo me hablo, que es Mauricio Toro, fue representante a la Cámara. Mauricio es una persona demasiado juiciosa, tuvo unos 4 años espectaculares en el Congreso y no lo reeligieron. Entonces yo me pongo en los zapatos de Mauricio y digo, qué frustración haberla dado toda 4 años para que no me relijan, ¿cierto? Porque van y compran votos por mil cosas que pasan en la política. Entonces, por eso yo, después de como conocer mucho más en detalle, mucho más a fondo la política colombiana, es que yo dije como, yo creo que puedo impactar más vidas desde el mundo empresarial que metiéndome desde ya en el tema político. No lo descarto, eventualmente quizás llegará el momento de mi vida en que vuelva a ese rumbo, pero por ahora está descartado. claro, pero, o sea, y de forma paulatina todas esas cosas pueden ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, lo que comentas de Julián Triana metido o sea, iniciando su carrera política, eso da como muy buenas, ¿cómo decirlo? Muy buenas señales de lo que puede pasar en unos años, ¿no? Sí, sí, exactamente, digamos, por eso yo no digo nunca a nada, porque eventualmente uno puede volver a ese camino, pero por el momento, o sea, uno no sabe en 4 años, sale algo positivo, o el país está en una coyuntura que uno dice, hay que meterse, porque si no, alguien más lo hará y quizás no sea la persona idónea, entonces eventualmente puedo hacerlo, pero lo que te digo en este momento, descartado al 100%, por lo menos en los próximos 4 años. Y volviendo un poco al tema de la empresa, después de este 2020 donde te decides por dedicarte a tiempo completo a la empresa, ¿qué fue sucediendo? Porque por ahí también, mientras estaba haciendo la investigación, vi como algo de rondas de inversión, con Y Combinator y todo eso. ¿Qué sucedió? Listo, entonces, o sea, como la cronología es, nosotros arrancamos, digamos, enero del 2020, ¿cierto? Sí, Todo enero, todo 2020, hasta que yo renuncié hasta septiembre del 2020. En esos 9 meses fue como creación de contenido, crecimos mucho en redes tal, pero en paralelo creamos la agencia de comunicaciones, que era la que nos daba la monetización, ¿cierto? En septiembre yo ya salgo de mi otro trabajo, crecemos un poquito más pues porque ya hay alguien tiempo completo y en diciembre contratamos a nuestras dos primeras personas, ¿cierto? Entonces ya éramos 3 personas tiempo completo y todo 2021 quedó de un lado el proyecto del medio de comunicación, que en ese momento era un medio de comunicación, del boletín y esto lo seguíamos haciendo, pero era como por no dejarlo morir, ¿cierto? sí. Mientras la agencia de comunicaciones despegaba. Entonces todo 2020, 2021, perdón, fue agencia de comunicaciones, como
darla toda. Por ejemplo, nosotros, somos una empresa chiquita y en 2021 facturamos, ponle como $120,000 en el ok, año. Entonces ya con eso teníamos la estabilidad tal y en noviembre del año pasado, nos comenzamos a meter mucho en el mundo startup. El mundo startup, para los que no estén contextualizados, es una startup, hay emprendimientos y hay startup. Una startup tiene base tecnológica, es una empresa que se puede escalar por 10, por 1000 en muy poco tiempo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, la startup más grande de Colombia es Rappi, es Javi, por ejemplo, que ahorita se volvió unicornio. Son empresas que tienen tecnología, que solucionan un problema de la sociedad con tecnología y que pueden crecer rápidamente. Entonces, desde noviembre, diciembre nos metimos como en ese cuento ya más de startup, dejamos la agencia de comunicaciones ya funcionando, nuestra agencia de comunicaciones sigue funcionando y es la que nos da como el día a día. Nosotros siempre le agradecemos muchísimo al equipo que está metido en la agencia porque es la que nos permite soñar como hacia este lado. Y KeepUp comenzó a meterle tecnología a sus procesos, a la manera en cómo generábamos la información y todo eso. Y tomamos la decisión de que debíamos ser una red social. Nosotros en este momento nuestra visión es convertirnos en la primera red social de noticias de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a TikTok, uno no entra a informarse. Casualmente se cruzan con un video mío de Julián o de cualquier otra persona que hace contenido de valor, pero yo no entro a TikTok a eso, entro a ver otras vainas y se me cruza un video de noticias. Lo mismo pasa en Instagram, yo no entro a Instagram a informarme, casualmente sigo a Keep Up o a Última Hora Call o a tal y me entero de un par de cosas, pero esto deja a las personas muy expuestas a la desinformación, particularmente a los jóvenes. Entonces, por ejemplo, Juan que tiene 17 años, bueno, Juan que pues está muy dateado y ya es como emprendedor desde los 5 años, pero otra persona, otro joven de 17 años, acaba de salir del colegio, entra a TikTok, ve un video que dice que se va a acabar tal municipio del país porque llegó la guerrilla. Eso puede ser mentira. Y la persona se le quedó eso en la cabeza, va y lo cuenta al colegio, va y lo cuenta a la universidad. Entonces, el 75% de los jóvenes en Latinoamérica no sabe identificar noticias falsas. Eso es una problemática gigante para el mundo, o sea, es una vaina global. Entonces, nosotros dijimos, vamos a crear una plataforma donde las personas puedan llegar a informarse y sepan que están consumiendo información segura, información confiable, que está bien explicada, que está bien escrita. Entonces, pues nada, hacia allá es hacia donde vamos. Entonces ya ahí comenzamos. Nosotros ya tenemos 3 ingenieros en el equipo que están desarrollando como mm, el algoritmo para que Juan entra y le gusta podcast, le salgan noticias de podcast, pero mi mamá entra que le salgan noticias de Bogotá, porque a ella le gusta estar informada de Bogotá, no sé. Entonces ya estamos desarrollando como ese tema de Machine Learning y ya le estamos metiendo mucha tecnología y allá, ahora sí, todo ese contexto para llegar y responder. En este momento estamos levantando $500,000. Ya hemos levantado una buena parte de esos $500,000, que es como en el mundo startup hay. Una startup comienza a levantar plata y sale a la ronda pre-seed, luego seed, o sea, pre-semilla, semilla, luego serie A, serie B, serie C, hasta la serie que quieran, ¿cierto? Rappi, por ejemplo, ya va como en la serie E, por ejemplo. Entonces, en la ronda presemilla levantan $500,000. En la semilla levantan $2 millones. En la serie A levantan $15 millones. Si la empresa va bien, siempre va a seguir levantando más plata, que es el caso de Rappi, es el caso de Avi, es el caso de Truora. Entonces, pues nosotros hasta ahora estamos en la ronda presemilla, estamos levantando para crecer el equipo, meterle más tecnología. Si las cosas van bien, pasaremos a semilla y así eventualmente. wow, y en este momento, o sea, eso que me comentas me lleva a preguntarte, o sea, ¿qué papel juegas en este momento en Keep Up? Porque por ahí vi que eras el COO, pero no sé qué hace un COO. El COO es el de operaciones, básicamente. Es la persona encargada de operaciones. Entonces, nosotros, esos cargos se llaman C-Level. O sea, que son Sí, el CEO, el CFO, el CTO, el CMO y el COO, que soy yo. ¿Qué sí. significan todas estas siglas? El CEO es el director de la empresa, el director ejecutivo, digamos. El CTO es el encargado de tecnología, el CMO es el encargado de marketing. Siempre la sigla de la mitad es como la que da el cargo de la persona, ¿cierto? Entonces, la mía es COO, que es operaciones. ¿Yo qué hago en operaciones? Es el que se encarga.
que el día a día esté funcionando, ¿cierto? Entonces yo hablo mucho con el equipo tech para que el producto esté bien, yo soy el encargado de editar las noticias, yo soy el encargado a veces de buscar alianzas. Ahorita voy a comenzar a liderar como también unos temas de crecimiento, entonces yo me encargo de hacer las alianzas. Entonces, es básicamente eso. Mi misión es que KeepUp no se caiga, que KeepUp funcione en el día a día, junto con el CTO, que es el de tecnología, que es Juanpa. Juanpa es el que hace los desarrollos y conmigo vemos que el desarrollo esté funcionando bien, que la persona le llegó bien las noticias, que pudo crear su cuenta, etcétera. Entonces, yo me encargo de las operaciones del día a día de KeepUp. Ok, o sea que básicamente eres ese, como ese integrador que se encarga de que todo vaya bien y como me lo dices, de que la empresa no se vaya al carajo. Exactamente. Sí, sí, sí. Ese es como el resumen ahí a grandes rasgos, pero sí, esa es mi misión. Operar, operar, operar para que la empresa vaya bien. Oye, ya vamos finalizando un poco la conversación. No puedo creer que ya pasaron 40 minutos, o sea, ¿en qué momento? Y te quiero preguntar, ¿te gustaría añadir un mensaje final? Sí, a mí me gustaría decirle a las personas, primero, que, y no importa si van a emprender o no, pero lo dije durante el podcast y me gustaría concluir con eso, es que tengan empatía y sean buenas personas. De verdad que eso no le cuesta absolutamente nada a nadie y es importante en la vida profesional que van a emprender o que, por ejemplo, pues Juan, que tiene 17, me imagino que muchas personas del podcast también serán jóvenes. Entonces, sean buenas personas, saluden a la gente, saluden a las personas de servicios generales en el lugar donde trabajen. Si pueden gastarle almuerzo a alguien, háganlo. Si me entienden, como acciones del día a día que ustedes sientan que no están aportando tanto, igual háganlas, que eso en el largo plazo van a ver que van a tener sus frutos. Entonces, para mí la empatía y ser buena persona es uno de los pilares que estamos intentando construir desde Keep Up, porque pues eventualmente eso va a tener una buena repercusión, no solo en su empresa, no solo en su familia, sino en la sociedad en general. Imagínense si todo el mundo fuese buena persona, pues donde viviríamos, ¿cierto? Entonces, esa es la primera cosa de la empatía. Segundo, si van a entrar a la universidad o si acaban de entrar, estudien algo de programación, porque la tecnología va a ser ya es muy importante, ya está en nuestro día a día, pero no se imaginan lo importante que va a ser en unos 10 años. Entonces, todas las personas, les voy a poner en números, un economista como yo de la Universidad de los Andes sale a trabajar y se ganará unos 3 millones en su primer trabajo, 4 millones, que es un salario tremendo, o sea, quien no quisiera ese salario. Una persona de tecnología se gana 6 millones, 5 millones de pesos de entrada, porque todas las empresas necesitan tecnología. Las startups están creciendo mucho, las startups en Colombia todavía no tienen su lugar. Rappi ya abrió el camino y ya vienen muchísimas detrás. Las empresas más grandes de Colombia en este momento siguen siendo empresas tradicionales. ¿Cuáles son las empresas más grandes en Estados Unidos? Facebook, Google, Twitter, todas fueron startups en algún momento. Las empresas más grandes del mundo son startups. En Colombia todavía no. Eventualmente llegaremos a eso. Entonces, estudien temas de tecnología, de programación, de ese tipo de vainas que estoy seguro que les va a funcionar muchísimo en el futuro. Ya, eran esos dos consejos. Claro, y antes de concluir, o sea, si en este momento queremos iniciar algo relacionado al mundo de las startups, esta ventanita es el momento perfecto, ¿no? Todavía estamos bastante a tiempo. Sí, obviamente, por ejemplo, Freddy Vega, que es el fundador de Platzi, Freddy Vega arrancó, creo que Platzi arrancó en 2016, si no estoy mal, y los primeros trabajadores de Platzi en 2018 ya tenían mucha plata porque siempre quedan con un equity, una participación en la empresa, y pues Platzi es un monstruo, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que hace 6 años, por Sí, supuesto, pero es un excelente momento todavía. Hay un ambiente global duro para las startups por la crisis en Estados Unidos, por lo de, pues, el tema de la inflación, como que Estados Unidos se estancó un poco y todo el capital, casi todo el capital, salía de Estados Unidos hacia las startups, pero igual las startups siguen siendo muy, muy prometedoras. Les recomiendo un podcast que se llama El Universo de Truora, que es de startup. Es Truora, que es una empresa, y explican paso a paso
cómo es el mundo de las startups y es muy entretenido, es la historia de ellos, uno se ríe, es muy bueno y aprenden muchísimo del mundo startup. Y lo mejor para eventualmente crear una startup es haber trabajado en una startup. Ese es un punto negativo que tenemos nosotros y es nunca trabajamos en startup y estamos empezando una. Eso va en contra un poco porque pues no entendemos 100% el funcionamiento. Entonces, si están buscando trabajo, definitivamente busquen trabajo en startups, que hay muchos trabajos. De pronto no es tan estable como entrar a trabajar en una empresa tradicional, pero estable no significa bueno, ¿cierto? Entonces, en una startup van a aprender muchísimo más. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Listo, entonces, si quieren seguirme a mis redes personales, mi nombre es Santiago Villadiego, yo salgo en casi todas como Santi Villadiego, pueden buscar Santi Villadiego y ahí me encontrarán, pero aún más importante es que puedan seguir a Keep Up. Keep Up se escribe Keepup. Keep Up en inglés significa como estar al día, como estar al tanto, por eso nuestra empresa se llama así, porque pues es de noticias, entonces KEEPUP, nos buscan así, pueden googlearlo y ahí les van a salir. Afortunadamente tenemos buen posicionamiento en Google, entonces apenas lo pongan en Google, ahí vamos a ser los primeros en salir. Entonces ahí nos escriben y nos hablamos si tienen cualquier duda, por supuesto, a su disposición. Genial, Santiago. Y bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao. Espera, eso no es todo. Tenemos muchos más episodios emocionantes en el horizonte. Así que esperamos que te unas a nosotros para escuchar más de Inminente.